Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión pedagógica. Mi nombre es Diana González, soy docente y estudiante de la maestría en educación con línea de inclusión. En este podcast queremos invitarlos a pensar sobre una realidad urgente que vivimos día a día en nuestras aulas, la infancia en contexto de vulnerabilidad. Hablar de infancia es hablar de futuro, pero también de presente, de derechos, de cuidados y de luchas históricas. En Colombia, nuestro país, millones de niños y niñas crecen en medio de condiciones difíciles como pobreza, violencia, exclusión y abandono institucional. En ese contexto, la escuela se convierte, queridos oyentes, en un espacio que puede excluir, pero también reparar. Desde las escuelas tenemos la oportunidad de acompañar y transformar la vida de tantos niños que en sus maestros ven una esperanza, sí, una esperanza frente a las dificultades que enfrentan en sus hogares, dificultades que a veces conocemos, pero lamentablemente elegimos ignorar. Elegimos ignorar muchas veces no porque no se desee actuar, sino por circunstancias de índole de seguridad, de violencia, de intolerancia ante nuestra sociedad. Pero también pienso, a pesar de esto, nos podemos unir para ayudar a esta población que necesita de nosotros como docentes, no a reparar situaciones de nivel legal, no, que quizás muchas veces no es nuestra labor, como son situaciones a nivel de legal, de leyes y demás, pero sí ayudar en ese apoyo moral a nivel de sentimientos, emociones que los agobian. Bueno, para profundizar un poco más en este momento, les presento a mis compañeras Dayana y Alba Rosa, a reflexionar desde lo pedagógico, lo histórico, lo humano, sobre cómo educar en estos escenarios y qué camino nos ofrece una pedagogía realmente inclusiva, comprometida con la dignidad y los derechos de la infancia. Los dejo con la docente Dayana, quien compartirá con nosotros un tema muy importante para reflexionar y debatir. Los micrófonos son todos suyos, compañeras. Buenas, queridos oyentes. Como escucharon anteriormente, este es un tema demasiado importante, por lo cual se debe destacar que cuando hablamos de infancia vulnerable no podemos limitarnos a pensar solo en necesidades materiales. La vulnerabilidad infantil es estructural, tiene raíces profundas en la desigualdad social, el conflicto armado, el racismo, el abandono rural, la pobreza urbana, entre otros factores. La Ley 1098 del 2006, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, reconoce el interés superior del niño y su derecho a una educación de calidad. Sin embargo, en la práctica, muchos de estos derechos se ven vulnerados de manera consciente o inconsciente, afectando su desarrollo cognitivo y social. Esto se debe a que la escuela no se limita únicamente en la enseñanza de contenidos disciplinares como las ciencias naturales u otras asignaturas del currículo. También cumple una función integral, orientada a desarrollar en las personas habilidades que les permitan enfrentar conflictos cotidianos y tomar decisiones conscientes. Es algo que debemos tener muy en cuenta desde la formación integral. Formar personas capaces de luchar por sus derechos, de ser líderes, de empoderarse,
de conocer las leyes que los protegen y hacerlas cumplir. Solo así podremos contribuir a transformar las situaciones de desigualdad que, como siempre, afectan principalmente a los niños y niñas. Con leyes tan claras como esta, me pregunto, ¿por qué sigue habiendo tanta desigualdad entre los niños y niñas de nuestro país? Como lo señalan Niño Zambrano y Restrepo en 2015, la infancia en Colombia ha estado históricamente atravesada por políticas fragmentadas y poco integrales, que en lugar de garantizar derechos, los diluyen en acciones asistencialistas. Debemos reflexionar. ¿Qué papel estamos jugando como educadores en medio de estas realidades? ¿Cómo construir una escuela verdaderamente inclusiva y transformadora en contextos de tanta desigualdad? Para profundizar en estos interrogantes, vamos a mirar desde una perspectiva crítica sobre cómo las condiciones históricas y sociales han configurado la vivencia de la infancia en Colombia y cuál ha sido el rol de la escuela frente a estas complejidades. Queridos oyentes, de verdad es un tema muy interesante e importante para el crecimiento y desarrollo adecuado de nuestros niños. Y como parte de esa mirada crítica, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿La escuela es un espacio de exclusión o reparación? En muchos contextos, la escuela no ha sido neutral. Ha reproducido estigmas y prácticas excluyentes, especialmente hacia niños desplazados, empobrecidos o racializados. A esto se suma la falta de atención a las trayectorias emocionales de los estudiantes, sus duelos, sus miedos, sus ausencias o carencias afectivas, lo cual ha generado gran preocupación en la actualidad, pues es parte fundamental de su proceso de desarrollo integral, ya que cuando un niño atraviesa por estas situaciones sin recibir el apoyo o ayuda necesaria, puede afectar su capacidad para concentrarse, expresarse, construir conocimientos, es decir, se vería limitada. Paulo Freire, en 1970, nos recuerda que educar es un acto político. No se trata solo de transmitir contenidos, sino de reconocer al otro como sujeto de derechos. Cuando desconocemos la historia personal de cada niño, cuando exigimos resultados sin mirar su contexto, estamos negando su humanidad. Quinceno, en 2012, plantea que la exclusión educativa no siempre es evidente. A veces está en el currículo que no los representa, en la evaluación que no los comprende, en el aula que no los acoge. Es por esto que me gustaría escuchar a nuestra compañera Alba. ¿Cómo estás, Alba? Cuéntanos qué opinas de toda esta problemática. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, compañera, muchísimas gracias por la oportunidad. Inicio mi intervención con la siguiente pregunta desde el rol como docentes y toda la comunidad educativa. ¿Qué podemos hacer desde nuestras aulas para mejorar estas situaciones? Sé y estoy segura que la respuesta no está en fórmulas mágicas, sino en compromisos éticos. La inclusión comienza con el reconocimiento del otro. Escuchar, preguntar, comprender, debido a que, como mencionó anteriormente, el aprendizaje no es solo un proceso cognitivo, sino también un espacio donde se viven muchas emociones. Y si se concibe la educación de esta forma, la escuela comenzaría a contribuir significativamente al desarrollo integral, potenciando habilidades fundamentales para el crecimiento del ser, como lo es la empatía, la autorregulación, y se abrirían caminos para crecer como persona y como parte de una comunidad. Jaramillo, en el 2014, propone ver la escuela como un lugar de cuidado, inclusión y esperanza. Esto implica transformar las relaciones pedagógicas, que la palabra circule,
que el afecto esté presente, que el error sea parte del aprendizaje, que el juego sea tomado en serio. La UNESCO en el 2020 insiste en que una educación inclusiva no solo aquella que integra a todos, sino la que garantiza que nadie quede atrás. Para ello necesitamos políticas públicas firmes, pero también prácticas cotidianas que dignifiquen la vida de cada niño y niña. El DANE en el 2023, en Colombia, 1 de cada 2 niños vive en condiciones de pobreza multidimensional. Estas cifras no son solo números, son rostros, historias y desafíos que llegan a nuestras aulas cada día. Quiero dejar esta frase reflexiva: donde hay una herida, puede brotar también una semilla. La pedagogía de la escucha, del cuidado y de la justicia social es tierra fértil para sanar. Muchas gracias, compañeras, por estos aportes tan importantes que hoy queremos dar a conocer. Sabemos que educar en contextos de vulnerabilidad es educar desde la herida, desde la escucha profunda, desde el compromiso. No se trata solo de mejorar indicadores o cumplir planes de área. Se trata de reconocer que en cada aula hay infancias diversas, frágiles, potentes, heridas, y que la escuela puede ser ese espacio que dignifica y sana. Como maestras y maestros, estamos llamados a construir una pedagogía con sentido de justicia social, una pedagogía que no ignore el dolor, sino que lo abrace y lo transforme. Gracias por escuchar. Los invito a seguir reflexionando cómo podemos hacer de nuestras aulas un espacio donde los niños y niñas se sientan vistos, escuchados y protegidos. Muchas gracias y hasta la próxima.